A ver, pues estamos, ¿verdad? Algo aquí, un momento. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos amigos en El Salvador, ¿sí? Honduras, Guatemala, México, Colombia, los Estados Unidos de América, Argentina, España, ¿sí? Donde nos ven, ¿verdad? Pues nuevamente bienvenidos a un webinar más del grupo Salvamed, ¿sí? Hoy tenemos un tema muy interesante a cargo del doctor Gil Bonet, que es cardiólogo, ¿sí? Del equipo de cardiología del Hospital Juan 23 de Tarragona. Vamos a hablar un poco de las generalidades, cardiológicas, aspectos importantes en cardiología con respecto a la actual pandemia del coronavirus. Pero eh, quiero, antes que nada, quisiera ocupar unos minutos, ¿no? Unos pocos minutos con el perdón del doctor Bonet, eh, y comentar una cuestión. Eh, Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí con nosotros, en la mañana ahí en El Salvador, ¿verdad? Y otros países. Quiero ocupar este breve espacio para tocar con brevedad un tema que nos tiene a todos profundamente preocupados, tanto a mí como el grupo de médicos que conforman Salvamed. Y es básicamente el tema de las noticias falsas en torno a los medicamentos o tratamientos para el COVID-19. Quiero comentar, como ya todos lo saben, que esta enfermedad, al ser nueva, sus tratamientos y abordajes terapéuticos son muy cambiantes. Nada está escrito en piedra y las conclusiones de los diversos estudios que aún se están llevando a cabo no se verán ahora, sino que en varios meses. Eso no quiere decir que no se planteen teorías relacionadas a dichos tratamientos y sus posologías. De hecho, lo que podemos hablar hoy puede que en una semana sea completamente diferente, así como ha sucedido los meses anteriores con respecto a muchos tratamientos y todos y cada uno de los medicamentos en cuestión. Y estos medicamentos son los que llenan los protocolos de actuación a nivel mundial y todos pues están basados en el método científico, es decir, estudios controlados y en su mayoría con potencia estadística. Dicho esto, como dije anteriormente, nos preocupa la cantidad de desinformación, o mejor dicho, la información errada que se transmite por los medios televisivos, por las radios y en su mayoría por las redes sociales. Y desafortunada y tristemente a cargo de muchos, en muchos casos a cargo de médicos, ¿sí? Y algunos de ellos con cierta fama. Y digo esto porque la mayoría de sus teorías las basan en sus propias deducciones, ignorando completamente a la comunidad científica. Algunos explícitamente han comentado esta tendencia a ignorar los estudios clínicos. Basan sus conclusiones en sus experiencias personales. La medicina moderna ya no se basa en mi experiencia o lo que conocemos como las opiniones de expertos, sino que se basa en evidencia científica. Claro está que todas las opiniones se deben escuchar y se deben debatir. Es así como se plantean teorías que al final traen conclusiones contundentes. Pero estas teorías, para que sean válidas, se deben someter al rigor de los estudios clínicos, tanto como para probarlos o para refutarlos. Por eso la medicina es tan difícil, porque para encontrar un tratamiento correcto, los estudios deben ser concluyentes, ya que la línea entre curar y dañar es muy lábil. Lo primordial es no hacer daño, primum non nocere. Es por esto que hago un llamado a todos ustedes a que verifiquen las fuentes y las bases en que se fundamenten estas personas que dicen tener curas o frenar la enfermedad. Ignorar la evidencia científica y hacer de lado a la comunidad científica, valga la redundancia, no solo es arriesgado, es también irresponsable, ya que somete a las personas que no son médicos a adoptar como verdaderos ciertos tratamientos que pueden ser dañinos o básicamente inservibles. Hay una frase en latín que cae como anillo al dedo: argumentum ad ignorantiam. El desconocimiento de evidencias en contra de la idea personal cuenta como una idea a favor. Y es ahí donde las personas, quiero pensar yo, que bien intencionadas caen en error.
Con respecto al COVID-19, quiero enfatizar que a día de hoy no existe una cura para la enfermedad, tampoco vacuna. Ya quisiera yo que lo hubiese. Sin duda, dentro de pocos meses la habrá, esperamos. Todos los tratamientos son casi experimentales, pero basados en evidencia científica. Tanto así que algunos de los tratamientos que se usaron al inicio están quedando relegados y sometidos al criterio clínico e individualizado de cada médico tratante. Por lo tanto, es desde mi punto de vista irresponsable decir que hay un medicamento que pueda curar la enfermedad o frenar su progresión. No hablaré nada en contra de la medicina natural o las personas que la practican o creen en ella. Solo diré que en su mayoría, y en su gran mayoría, no existe evidencia sólida que la sostenga. Les hago la invitación a creer en los médicos salvadoreños. Hay una cantidad enorme de profesionales de la salud, todos estudiosos de la evidencia científica y que están actualizados de acuerdo a los estudios internacionales. Todos con una gran experiencia académica y muy conocedores de los diversos tratamientos en torno no solo al COVID, sino a múltiples patologías que coexisten con nosotros. Esos médicos que ahora mismo están trabajando a destajo en las clínicas de atención primaria, en las emergencias hospitalarias, en los servicios de internación, en las unidades de críticos y en las unidades de cuidados intensivos, estos que tristemente también están muriendo y dando su vida por controlar esta pandemia que parece que no nos quiere dar tregua. A esta gente es a quien a todos debemos creer. Estos que diariamente se toman su tiempo libre para estudiar e investigar a fondo el devenir de esta enfermedad. Estos médicos, enfermeros o enfermeras que son también compañeros y con quienes estamos en constante comunicación. Estamos en comunicación por medio de sociedades científicas y asociaciones. Desde el grupo Salvamed, que es el grupo de médicos al cual pertenezco, nos queremos posicionar a favor de los tratamientos y protocolos de la medicina basada en evidencia. Somos un grupo de médicos salvadoreños que estamos dispersos en diferentes países y que hacemos divulgación científica sin ningún fin de lucro ni con tintes políticos. De hecho, dentro del grupo tenemos coordenadas políticas muy diversas. También es importante decirles que no tenemos ningún conflicto de interés con ninguna marca, ni con ninguna casa farmacéutica, ni con ningún tipo de fármaco o material o equipos. Todos estos webinars y diferentes iniciativas llevadas a cabo, así como los proyectos futuros, los hacemos porque no solo nos mueve nuestro espíritu de servicio, sino también la vocación y la promesa que hicimos al graduarnos. Pero sobre todas las cosas, nos mueve el amor que le tenemos a nuestro querido país y a ustedes que son nuestros hermanos. Pues dicho esto, dejo con ustedes al doctor Bonet y la charla de cardiología. Doctor Bonet, cuando quieras. ¿Qué tal? Hola a todos. Me pongo en la presentación. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre los aspectos más importantes en cuanto a la cardiología sobre esta infección del COVID-19. Pues como ya explicó el doctor Monte, yo soy Gil Bonet, soy médico del Servicio de Cardiología del Hospital Joan 23. Este es un hospital de tercer nivel y como en algunos países de Europa y en algunas zonas de España, en estos hospitales los pacientes agudos o críticos cardiológicos se llevan en una unidad que se llama unidad de críticos cardiológicos y que eso lo llevan los cardiólogos y en algunos otros países o en otras ciudades lo llevan intensivistas o especialistas en cuidados críticos. Entonces esto nos ha permitido que en este momento de esta infección algunos de mis compañeros y yo hemos tenido que pasar a trabajar en las UCIs y ayudar a los pacientes con la infección del COVID. Así que, bueno, algunos casos que les presentaré son de pacientes que hemos visto en este último mes. Entonces, quiero dividir la charla en 4 puntos. Primero, las implicaciones del COVID en el paciente cardiópata.
Y el segundo punto, ¿cómo ha afectado esta pandemia a la cardiología? ¿Cuál es la implicación de la injuria miocárdica o el daño miocárdico del COVID? Y al final un pequeño apunte sobre la prevención de la trombosis en los pacientes con COVID. Bueno, primero vamos a hablar de las implicaciones del paciente con cardiopatía. ¿Sí? Para esto, lo que se ha visto en múltiples estudios que se han publicado es que los pacientes cardiópatas, al tener mayores comorbilidades, al tener mayor número de hipertensos, diabéticos, con múltiples factores de riesgo, tienen un peor pronóstico en el transcurso de la enfermedad. ¿Sí? Este es un pequeño estudio que se realizó en Italia, en el norte de Italia, y aquí se presentan un pequeño número de 99 pacientes que se dividían en pacientes cardiópatas y no cardiópatas. Como ven, los pacientes tenían similares edades y sexo, que eran, como en la mayor parte de los estudios, la mayor parte de pacientes son varones y la edad promedio entre 65 y 70 años, pero claramente se ve que en los pacientes cardiópatas tienen una mayor cantidad de comorbilidades, son más hipertensos, tienen más dislipemia, tienen, al ser cardiópatas, mayor insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, problemas de arteriopatía periférica y arteriopatía coronaria, y bueno, y también tienen un mayor tratamiento con IECA, SARA-2, más anticoagulación, más tratamiento con estatinas. ¿Y qué pasaba con estos pacientes durante el ingreso? Pues que estos pacientes, los pacientes cardiópatas, tenían tensiones arteriales más bajas, ¿sí? Y en cuanto a la evolución hospitalaria, pues estos pacientes tenían un mayor porcentaje de probabilidad de desarrollar cuadros críticos que necesitarían ingreso en unidades de cuidados críticos, una mayor proporción de cuadros de shock séptico y también mayor mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los pacientes con cardiopatía tienen una mayor mortalidad ya apenas a los 14 días del ingreso, ¿sí? Y esto ya es significativo con apenas 99 pacientes y con solo 15 días de ingreso. Y en cuanto a la evolución de estos pacientes, pues como ya había comentado, los pacientes cardiópatas tienen una mayor proporción de shock séptico, y también tienen una mayor mortalidad. Este es otro estudio, un estudio de una mayor cantidad de pacientes, también publicado recientemente en el New England, que es un estudio que reúne 169 bases de datos de diferentes países de Asia, Europa y América del Norte. Este es un estudio que vio a los pacientes que ingresaron desde el 20 de diciembre hasta el 15 de marzo del 2020. Y reunió 8.910 pacientes con COVID, con una mortalidad durante el ingreso del 5.8%. Y aquí se ven cosas, bueno, similares. Lo que se ve es que los criterios de riesgo para el ingreso en el COVID son los pacientes mayores de 65 años. En cambio, el sexo femenino parece ser un factor protector. Los pacientes cardiópatas con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca, con arritmias, EPOC, y los fumadores tenían un mayor riesgo durante el ingreso. Y como cosa llamativa, los pacientes que estaban recibiendo tratamiento con IECAS eran un factor protector. ¿Sí? El tratamiento con ARA-2 era, bueno, el caer dentro de la línea, pues no era un factor ni protector ni peor para el desarrollo de la enfermedad.
Y también el tratamiento con estatinas parecía ser un factor protector, y esto ha llevado ahora a hacer nuevos estudios para ver si las estatinas pudieran ser un tipo de tratamiento, o por lo menos prevenir o mejorar el transcurso de la enfermedad de estos pacientes. Bueno, también hay que hablar, como ya se ha hablado en charlas previas, el cuidado que debemos tener en pacientes en general con los fármacos que prolongan el QT. Para esto hay una página web que es el qtdrugs.org, que lista todos los fármacos que tienen según el riesgo o la probabilidad de prolongar el QT. En este caso, o por lo menos en el COVID, o con los tratamientos que se habían estado dando, principalmente la hidroxicloroquina, la citromicina y el caletra, son fármacos que se han demostrado que tienen una alta probabilidad de prolongar el QT. Y tenemos que tener cuidado, seguir unos lineamientos de hacer el electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento, y así poder observar si hay un QT prolongado, pues poder retirarlo a tiempo. Pero también hay otros fármacos que se usan mucho durante el ingreso, como el omeprazol, como la amiodarona, el haloperidol o el propofol, que también prolongan el QT y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Que como ya explicó el doctor Montes hace muy poco tiempo, esto cambia de una semana a otra, y hay 2 estudios muy recientes de este mes en el cual ya el tratamiento con el caletra y el tratamiento con hidroxicloroquina no han demostrado beneficio en la evolución ni en la mortalidad, ni reducir la mortalidad de los pacientes con COVID. Por lo tanto, esto del QT largo cada vez se verá menos, porque estos 2 fármacos eran los principales que prolongaban el QT. Y bueno, otra cosa importante que no tenemos que olvidar, que les presento un caso aquí de una mujer de 75 años que no tenía alergias conocidas y de antecedentes únicamente tenía hipertensión arterial, hipercolesterolemia y un SAOS con CPAP. Ingresó el 28 de marzo por una neumonía secundaria COVID. Y este es el electrocardiograma de ingreso, que se vio una taquicardia sinusal, probablemente por la insuficiencia respiratoria, y en V1, V2 se ve un bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Qué pasa? La señora, después de hacer un pico febril, nos avisan por una alteración en el electrocardiograma, y bueno, la sospecha era que estuviera haciendo un infarto por una elevación del ST en V1, V2, pero al ver el electrocardiograma, hicimos una ecografía que era completamente normal, y con esta elevación del ST como en aleta de delfín, que es típica del Brugada tipo 1, pues se diagnosticó una señora de un síndrome de Brugada que fue desencadenado por la fiebre. Además, esta señora estaba sedada con propofol, que es otro fármaco que puede desencadenar el Brugada. Así que, bueno, un Brugada realmente de riesgo bajo, porque en 75 años no había sido diagnosticada la paciente, pero preguntando después a familiares sí que se vio que había algún caso de muerte súbita en la familia. Por lo tanto, bueno, hay otras cosas aparte de la cardiopatía isquémica y que se pueden ver en esta enfermedad. Bueno, también antes de pasar al siguiente tema, pues quería hablarle de que hay 2 estudios nuevos también que se han publicado en el New England, que también hablan sobre el uso de los IECAS en el COVID. ¿Sí? Los pacientes que tenían previamente tratamiento con IECA o con ARA2 por al parecer, un bulo que se creó por el mecanismo de que el virus entra al organismo a través del ECA. Se creó un bulo que este tratamiento con los IECAS o ARA2 podía ser perjudicial o aumentar el riesgo de padecer la infección o tener un peor pronóstico.
pero como ya vimos en este estudio que presenté en New England y dos nuevos estudios que se han publicado recientemente, no solo los IECAS no son un factor de riesgo, sino que en dos de ellos se ha visto que pudiera ser hasta un factor protector para, para el desarrollo o el pronóstico en la enfermedad. Y bueno, ahora hablaremos un poco de cómo ha afectado esta pandemia a los servicios de cardiología. Pues la primera parte de cuando inició toda esta crisis, lo primero que pasó fue que, bueno, se tuvieron que suspender todas las consultas externas, se tuvieron que suspender todas las pruebas diagnósticas, eh, las, con todo esto la gente quedó, todos los pacientes quedaron un poco desamparados porque no podían, se quedaron sin citas, sin nada, y pensamos que esto iba a ir a peor, que iban a empezar a dispararse las consultas en urgencias porque todas estas personas se quedaron sin ningún tipo de ayuda. Y además, ¿qué pasó? La gente del servicio, lo primero que se hizo fue distribuirnos en grupos de trabajo para intentar no tener contactos entre diferentes grupos de trabajo, y así si alguna persona aparecía infectada, no se llegaba a contagiar a todo el servicio. Entonces, con esto ya hubo una primera reducción de plantilla, con horarios diferentes de trabajo, y en algunos hospitales lo que ha pasado también es que, como está pasando en muchos países, es que han habido médicos infectados y eso reduce aún más la plantilla. Han habido médicos que también han tenido que ir a dar apoyo a cuidados intensivos o a medicina interna, y con eso se reduce aún más la plantilla de trabajo. Y con esto, más la reducción de las consultas, pues pensamos que los ingresos iban a aumentar, que las consultas en urgencias iban a aumentar, pero sin embargo, esto ha sido todo lo contrario. Los ingresos han disminuido drásticamente, las consultas en urgencias han disminuido drásticamente, los infartos de miocardio han disminuido casi un 40%, y bueno, esto todavía no hay ninguna, no se sabe a qué se debe. Lo que se cree es que la gente, por la preocupación por el virus, por la preocupación de no tener que ir a urgencias, se ha quedado en casa, con las consecuencias que esto puede llevar, que es, eh, bueno, aumentar el riesgo en pacientes con infarto, desarrollo de más complicaciones de un infarto y insuficiencias cardíacas más severas cuando consultan. Pero bueno, entonces son simplemente creencias, pero no hay nada demostrado de por qué está bajando tanto. Y luego lo otro es que hemos tenido que, como esto ha ido avanzando y se ha ido prolongando este estado de alarma y no hemos logrado volver a la normalidad, pues lo que se ha hecho es intentar implementar la telemedicina. Y desde hace una semana, pues lo que se está haciendo es intentar llamar a todos los pacientes que estaban pendientes de cita para inicialmente ver cómo están, orientarles con la medicación, informar sobre el riesgo de no consultar a tiempo si tienen un dolor torácico o una sospecha de infarto. Y bueno, así poco a poco hemos empezado otra vez a abrir las pruebas diagnósticas y abrir la consulta externa. Y el futuro será, porque esto en los próximos meses continuará siendo similar, será hacer una parte de la consulta presencial y una parte telefónica. Así las salas de espera no van a estar colapsadas de gente, y así bueno, principalmente para reducir el contacto de las personas en las salas de espera. Igualmente, para hacer las pruebas diagnósticas, se ha tenido que espaciar los tiempos entre cada paciente para que no coincidan pacientes en las salas de espera, evitar que los pacientes vayan con familiares a hacer las pruebas, y con todo esto intentar disminuir los contactos entre personas. Y entonces, este es un estudio que se ha publicado hace muy poco en la Revista Española de Cardiología, que viene a explicar esto que les he dicho, que cómo ha disminuido principalmente los infartos de miocardio en este mes.
Este es la primera barra en verde son los datos antes de que se decretara el estado de alarma, del 24 de febrero al 1 de marzo, y en gris son del 16 de marzo al 22 de marzo, cuando ya estaba la pandemia, y se ve que las angioplastias han disminuido un 48%, los intervencionismos en el contexto de un infarto con elevación de DST han disminuido un 40%, todos los procedimientos diagnósticos han disminuido un 56% y los procedimientos estructurales un 80%. ¿Sí? Como ya les decía, esto todavía no hay ninguna causa o nada seguro de por qué está pasando, pero se está viendo exactamente igual en todos los países de la zona. ¿Sí? Y en Estados Unidos han presentado hace poco los datos exactamente igual, una reducción más o menos del 40% de los infartos de miocardio. Habrá que esperar en los próximos meses a ver cómo evoluciona, pero parece que ahora empieza nuevamente a normalizarse. Bueno, y luego el siguiente punto es hablar un poco sobre la injuria miocárdica. ¿Sí? Para hablar de injuria miocárdica hay que explicar un poco que hay diferentes tipos de infarto de miocardio. El infarto de miocardio tipo 1 es el que se conoce comúnmente, que es el infarto por una oclusión aguda de una arteria coronaria, ¿sí? Que esta se caracteriza por unos cambios en el electrocardiograma, unos síntomas de isquemia y una elevación de troponina. ¿Sí? Y esto se debe a eso, a la oclusión de una arteria coronaria. Pero además de esto hay otros tipos de infarto. El infarto tipo 2, que es el que se debe a un desbalance del aporte y de la demanda de oxígeno por el corazón. Y el daño miocárdico o injuria miocárdica, que esto es un daño que se produce en el corazón en parte por un desbalance, pero también por un daño agudo o por una alteración de toda la homeostasis del cuerpo. Este se puede dividir en un daño agudo cuando la troponina hace una curva con un delta, o un daño crónico cuando el paciente presenta una curva plana de troponinas. ¿Sí? Esto, lo importante es que implican un pronóstico en el paciente. Hemos visto que los pacientes con daño miocárdico agudo y el infarto tipo 2, que se comportan de una manera similar, tienen un peor pronóstico que los pacientes con un infarto tipo 1. Y los del daño miocárdico crónico, son pacientes que tienen crónicamente troponinas elevadas, pues tienen aún un peor pronóstico. Pues en este caso, en los pacientes con infección por el COVID, lo que se ve es que en un caso, en un número importante, que va en torno a un 20% de los pacientes, tienen elevaciones de troponinas. ¿Sí? Y esta elevación de troponinas o afectación miocárdica por el virus se puede ver a diferentes situaciones. Puede ser en parte por una isquemia ocasionada por la unión del virus con el receptor AC2, que este receptor se encuentra en el corazón y en los pulmones, y esa unión puede provocar una alteración de la microcirculación en el corazón. Otra causa importante es la miocardiopatía de estrés, que debido a la fiebre, al shock o a la insuficiencia respiratoria puede provocar una miocardiopatía de estrés y darle elevación de troponinas. Las taquiarritmias, por la misma insuficiencia respiratoria, por la fiebre, también pueden elevar troponinas. Las alteraciones hemodinámicas, principalmente por el shock, o la hipoxemia misma puede dar alteración de troponinas. Y también existe el caso de la miocarditis, que es la afectación propia del virus al corazón. ¿Qué pasa? Al principio se creía que esto podía darse, pero recientemente se han hecho estudios de anatomía patológica en el que ya se ha visto que el virus puede llegar a afectar el corazón, y por lo tanto ya se sabe que puede haber un tipo de miocarditis. Entonces aquí les presento otro caso. Esta es una mujer de 48 años que no tenía ningún factor de riesgo, no fumadora, sin antecedentes cardiológicos, y que ingresó inicialmente en medicina interna el 28 de marzo por un cuadro típico de coronavirus de 10 días de evolución.
Inicialmente se le realizó una PCR que fue negativa, pero se le hizo unos antígenos de orina para neumococo que resultaron positivos. Se inició tratamiento con ceftriaxona y acitromicina porque en la radiografía de tórax, ya verán acá, tenía unos infiltrados bilaterales y se sospechó una neumonía por neumococo y se ingresó en medicina interna. ¿Qué pasa? La paciente no fue bien, fue empeorando respiratoriamente. Al tercer día necesitó de oxigenoterapia de alto flujo. A pesar de esto, 24 horas más que iba empeorando hasta que llegó un fracaso respiratorio y se tuvo que intubar. En ese momento de intubarse ingresó en la UCI y se le repitió la PCR de COVID. Y bueno, con la sorpresa entre comillas, salió positiva. Entonces se decidió cambiar el tratamiento, ya llevaba 3 días de ingreso, la citromicina ya la había terminado, y se mantuvo el antibiótico y se le agregó la hidroxicloroquina y el caletra. ¿Qué pasó? Durante las primeras horas de ingreso, la paciente empezó a tener un cuadro de oliguria, hipotensión y insuficiencia cardíaca. Con eso se le realizó un ecocardiograma, que lo que se ve es, bueno, como ven acá, es un ventrículo que se ve un poco dilatado, con una zona aquinética muy extensa de todos los segmentos medio apicales de todas las caras, y con una hipercontractilidad de las bases. ¿Sí? Esto es lo que nos hizo pensar a que era un cuadro de una miocardiopatía de estrés secundaria a la infección. Como la paciente estaba empezando un cuadro de shock, en este caso probablemente shock cardiogénico, iniciamos un tratamiento con dobutamina y noradrenalina, y con eso tuvo realmente una clara mejoría. Con dobutamina a 5 microgramos kilo y noradrenalina a dosis muy bajas, rápidamente empezó a mejorar. Tuvo una buena diuresis y las tensiones se normalizaron. Lo que vimos en los análisis es que había una elevación importante de transaminasas y una elevación de troponinas. ¿Sí? Debido a esta elevación de transaminasas, pues se tuvo que suspender el caletra, y además el electrocardiograma, como verán acá, tenía un QT prolongado muy importante, con unas T negativas en toda la cara anterolateral, que es muy sugestivo de una miocardiopatía de estrés. También se suspendió la hidroxicloroquina. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la evolución? Que la paciente empeoró con el distrés, y eso requirió de 2 maniobras de prono. Así que tras 72 horas después de la segunda maniobra de prono, empezó a mejorar la función ventricular hasta su normalización completa, y luego la progresión respiratoria fue muy buena. Y el 22 de marzo pudo desconectarse de la ventilación mecánica, pasó nuevamente a medicina interna y a los pocos días se fue de alta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este cuadro lo catalogamos como un cuadro, un Takotsubo, bueno, lo catalogamos como un Takotsubo, con una miocardiopatía de estrés secundaria del coronavirus. ¿Y qué pasa? Esto, como ya les había dicho, se ve esta alteración miocárdica o daño miocárdico, se ve más o menos en un 20% de los pacientes. Estos pacientes suelen tener edad más avanzada, tienen factores o marcadores de daño inflamatorios más importantes, con PCR alta, con procalcitonina alta, elevación de CPKs, elevación de NT-proBNP, peores creatininas, y tienen un peor pronóstico, tienen necesidad de mayor ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. ¿Sí? Además, tienen mayores complicaciones como insuficiencia renal, alteraciones electrolíticas, y finalmente tienen una mucho peor mortalidad. Estos pacientes tenían una mortalidad del 51% versus la mortalidad de 4.5% de los pacientes que no tienen elevación de troponinas. Perdón, que
Bueno, también como ya les expliqué, recientemente ya a través de los estudios de anatomía patológica se ha visto que ya se ha demostrado que el virus afecta al corazón y se puede dar un cuadro de miocarditis fulminante. Son casos muy poco frecuentes, pero hay que estar muy atentos, sobre todo en pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca de novo, que tienen troponinas elevadas y NT-proBNP alto. En estos pacientes debemos sospechar que sea una miocarditis y solicitar un ecocardiograma. También, bueno, también la presencia de arritmias ventriculares, en el caso de disfunción ventricular severa, también nos tendría que orientar en sospechar una miocarditis. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento antitrombótico. ¿Sí? Esto lo que ha generado muchas dudas en cuanto al tratamiento en estos últimos meses, porque en diferentes hospitales se han dado diferentes pautas de tratamiento sin un criterio claro para saber en qué pacientes anticoagular, en qué pacientes dar profilaxis y con qué criterios. Y ahora recientemente el grupo de trabajo de trombosis de la Sociedad Española de Cardiología ha presentado unas guías, unas recomendaciones. Y así poder dar unos lineamientos claros de cómo tratar o cómo prevenir la trombosis. Lo que se sabe es que los pacientes con COVID tienen un mayor riesgo trombótico, no solo por el encamamiento prolongado, sino que también porque, bueno, estos pacientes presentan, como ya habrán visto, unos de dímeros mucho más elevados, tienen alteraciones pequeñas de la coagulación, alteraciones de las plaquetas, y se comportan como una coagulación intravascular diseminada en algunos casos. Inclusive, bueno, tienen más factores protrombóticos y esto les lleva a que tengan un mayor riesgo de trombosis, sobre todo trombosis venosas profundas o desarrollo de TEP. También ya el distrés respiratorio per se ya aumenta la probabilidad de microtrombosis pulmonares, por lo tanto, existe esta duda de qué hacer con estos pacientes y cómo tratarlos o cómo prevenirles ese riesgo trombótico. Entonces, lo que ellos han recomendado, han presentado este esquema de tratamiento que se basa primero en la gravedad del paciente y luego en si ellos ya tienen per se un cuadro o un riesgo trombótico elevado. Entonces, lo primero que debemos hacer es valorar si el paciente ya tiene indicación previa de anticoagulación, con lo cual deberíamos de mantener la anticoagulación, y luego preguntarnos si el paciente tiene un riesgo hemorrágico elevado, ¿sí? Si tiene plaquetas bajas o un riesgo hemorrágico elevado, pues en estos pacientes deberíamos de evitar la anticoagulación y a lo mucho mantener una profilaxis con enoxaparina a dosis bajas o con cualquier otra heparina de bajo peso molecular, pero dosis profilácticas. Y si hay una alta sospecha de una trombosis venosa, pues igual que en la guía, si hay una alta sospecha, pues hay que dar dosis anticoagulantes inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Si el paciente cumple unos criterios de gravedad, que son sobre todo la inestabilidad hemodinámica y unas PAFIs bajas, o sea, un distrés respiratorio e inestabilidad hemodinámica, pasa a este grupo. Si el paciente no tiene distrés respiratorio y no tiene estabilidad hemodinámica, pues pasará a este grupo. Entonces, lo que debemos valorar es el riesgo trombótico. Para esto, bueno, dan unos valores que deben de cumplir, que son, primero, valores proinflamatorios con elevación de la PCR, elevación de los dímeros D más de 3 veces de lo normal, una interleuquina 6 de más de 40, una ferritina de más de 1000, o que tengan linfopenia. Deben de cumplir 2 o más de estos criterios. Además, tener antecedentes de riesgo de trombosis, como trombosis previas o patologías
arteriales isquémicas, como las cardíacas, vasculares y neurológicas. Además, si son portadores de vías venosas centrales, que también les aumenta el riesgo de trombosis, o simplemente el hecho de tener unos dedímeros de más de 6 veces de lo normal. Si tiene alguno de estos criterios, pero no tiene distrés respiratorio o inestabilidad hemodinámica, pues pasamos a este grupo, que se recomendaría las heparinas a dosis bajas, que sería a una dosis de profilaxis. ¿Sí? Aquí ponen los ejemplos del noxaparina o bemiparina. Al final cualquier tipo de heparina, pero a dosis profilácticas. Si no tiene distrés respiratorio ni inestabilidad hemodinámica, pero sí cumple estos criterios, pues se da una dosis de heparina que se llama extendida o intermedia, que es una dosis, bueno, entre la profilaxis y la anticoagulación. Y aquí como ejemplo o como recomendación ponen la enoxaparina a 1 miligramo kilo, pero al día únicamente. ¿Qué pasa? Ellos aquí explican también que ellos recomiendan la enoxaparina en este caso a esta dosis porque es lo que están habituados ellos por el hospital a donde se realizó esta guía, pero que podía usarse la heparina que ellos quieran a una dosis intermedia. Y si el paciente tiene insuficiencia respiratoria e inestabilidad hemodinámica, pero no tiene estos riesgos trombóticos, pues también se puede usar esta dosis intermedia. Pero si el paciente tiene criterios de gravedad y criterios de alto riesgo trombótico, se recomienda la anticoagulación a dosis plenas. Y además se habla de que al alta hospitalaria también debería de recomendarse mantener la profilaxis con una heparina de bajo peso durante al menos 7 a 10 días, ¿sí? Excepto en los pacientes que ya tengan criterios de anticoagulación y tengan que llevar dosis anticoagulantes, ¿sí? Se debe de recomendar, bueno, intentar una movilización precoz y deambular precozmente en el domicilio para evitar las trombosis, porque se han visto también muchos pacientes que al alta hospitalaria reingresan a los pocos días por un evento trombótico agudo. ¿Sí? Esto es muy amplio, los criterios los criterios de anticoagulación son muy amplios y se podría discutir en una sesión solo el tratamiento trombótico en estos pacientes. Pero bueno, esto se los explico rápidamente porque es una novedad que ha salido y es importante. Sí. Y bueno, con esto termino un breve resumen de lo que yo he considerado lo más importante en los aspectos cardiológicos en esta infección. Y bueno, a ver si hay algunas preguntas. Pues muchas gracias, Gil. Ha sido muy buena charla, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Sí que tenemos preguntas, tenemos un montón de preguntas. Sí, que me las van haciendo por Messenger. Entonces tenemos un montón. No podemos responderlas todas porque son demasiadas. Yo creo que son, a ver, 3, 6, 9, 12, 15 preguntas. No podemos llegar a responder todas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a responder algunas. ¿Sí? Bueno, me preguntan algo, yo creo que ya lo explicaste tú aquí, pero me preguntan acerca de la trombosis y de los estudios que se hicieron. Este correo, ¿verdad? Que anda circulando, ¿verdad? Que anda circulando por ahí, en la cual habla acerca de los trombosis, de las autopsias que se hicieron en Italia, que si esto es cierto, que si no es cierto, que si el ibuprofeno otra vez, me preguntan. Bueno, yo creo que esto, ¿verdad? Creo que lo del ibuprofeno y esto está muy claro que, bueno, o sea, creo que está muy claro qué beneficio puede tener y que, Sí. Claro, bueno. claro, esto, a ver, esto el correo que anda generándose por ahí, que de los italianos, que de las autopsias, que se habían trombosis, a ver, no es una conspiración, a ver, conspiraciones no hay en este asunto, ya lo hablamos el sábado pasado, era en la charla de Aclarando Conceptos,
no existe la cuestión de la conspiración. Lo que pasó fue evidentemente, ¿verdad?, que es una enfermedad nueva, como lo dijimos al inicio. Poco a poco vamos descubriendo más cosas, ¿verdad? Y entre eso se descubrieron efectivamente que habían fenómenos protrombóticos, pero no es una conspiración ni nada. O sea, lo sabemos todos los médicos, ¿verdad? Lo sabemos ahora, y ahora pues lo saben la población en general, pero no es, vamos, no es una conspiración, algo conspiranoico que ande por ahí. Sí, Bueno, lo que vamos se a tiene ir que saber es que ya de por sí la enfermedad ya tiene un mayor riesgo trombótico de lo habitual y que además el hecho de tener un distrés respiratorio ya infiere un riesgo trombótico añadido, simplemente en el protocolo que hay de nuestro hospital para tratamiento de anticoagulación en el paciente con distrés respiratorio ya habla de esta dosis ampliada de enoxaparina para prevenir los eventos trombóticos. O sea que no es, ya, esto es además del virus, ya simplemente el distrés respiratorio puede aumentar esas trombosis pulmonares, aunque sean en la microcirculación pulmonar, ya están presentes. Es raro también una gran trombosis pulmonar, lo que se ve son más microtrombos en la microcirculación. Ajá, muy bien. Pregunta importante, interesante. Los pacientes con tratamiento con IECAS, sí. Bueno, a la cabeza pues me preguntaban por el captopril. ¿Deben cambiar a ARA2 como los sartán? Es que me preguntaban ahí, ¿puedo cambiar Sí. captopril por los sartán? Y si cambiar hacia los sartán, que es un ARA2, ¿confiere protección contra el coronavirus? Bueno, también es cierto que hay otros estudios en los que se sugiere o pudiera ser que el ARA2 no prevenga, pero sí que mejore el pronóstico o en la evolución del coronavirus. ¿Sí? Pero son estudios que todavía no están randomizados, son series de casos o estudios retrospectivos, que cambiarlo solo por eso yo no lo recomendaría. Ahora, Muy tal bien, vez si vas a iniciar un tratamiento para alguien, pues que tenga coronavirus y que se le tenga que iniciar un tratamiento, pues si voy a iniciarlo, pues le pondré un losartán. sí, Pero sí. cambiar uno al otro, no. O Ah, suspender un IECA ahora, se sabe que no hay que muy hacer. bien. Luego, otra que me parece interesante. ¿Cuál es su valoración respecto al uso de antiagregantes versus anticoagulantes? Preguntan, ¿los antiagregantes, como la aspirina, evitan que evolucione hacia fenómenos protrombóticos? No, porque la aspirina actúa únicamente a nivel de las plaquetas, ¿sí? Por lo tanto, no evita la trombosis. La trombosis, en este caso, de estos pacientes. Por lo tanto, son dos tratamientos totalmente diferentes e independientes. ¿Sí? Si hay que anticoagular para evitar trombosis, hay que dar anticoagulantes. ¿Sí? Tanto heparinas de bajo peso Efectivamente, o si es necesario, pues anticoagulantes de otras clases, pero pues la aspirina no sería únicamente como antiagregante, pero no como anticoagulante. efectivamente. Yo creo que esta pregunta la han hecho en base a otro video que anda por ahí también de un supuesto doctor, ¿verdad? Que dice que hay que dar aspirina, Aspirina, sí. ¿verdad? O sea, no, no, no. No, pues quedamos claros, ¿verdad? No es Claramente que antiagregantes, la ¿sí? aspirina también, además, para dosis antiinflamatorias, ya su uso está muy poco recomendado para algunas cosas, por lo menos en cardiología la usamos para las pericarditis, pero aquí en Europa, porque en Estados Unidos ya se usan otros antiinflamatorios y para muy poco más se usa la aspirina como antiinflamatorio. Mm. Así que tampoco sería lo más recomendado como antiinflamatorio, ya de por sí, ya no como antiagregante. Hay una pregunta interesante respecto a esto, que me parece que la podemos compaginar, ¿verdad? Que dice, ¿hay evidencia de derrame pericárdico por pericarditis secundaria a coronavirus? Y si hay, el tratamiento con ibuprofeno o aspirina es beneficioso. Sí, hay algunos casos que se ha visto que tengan pericarditis, han habido, lo que no se sabe es si ha sido secundaria a la
infiltración del virus al pericardio o al miocardio, o simplemente que ha sido coincidiendo con una infección por coronavirus. ¿Qué pasa? Como cualquier pericarditis, o si es pericarditis únicamente con derrame pericárdico, sí que estaría recomendado el ibuprofeno o la aspirina como antiinflamatorio. O la Pero colchicina también. con colchicina, sí, también. Pero como tratamiento antiinflamatorio para reducir la inflamación por la pericarditis. Y sí que hay casos que se han demostrado, como hay casos publicados, pero lo que no se ha llegado es a aislar el virus en el líquido pericárdico. Eso todavía no lo he visto yo, pero sí que hay casos en pacientes con coronavirus y pericarditis. Muy bien. Luego, la prolongación del QT está en función de la dosis de los fármacos. Entiendo yo que quieren decir en función de la hidroxicloroquina y la citromicina, o de su combinación. De las dos cosas. De las dos cosas. Dependen de la combinación de diferentes fármacos que puedan prolongarlo y también de la dosis, ¿sí? De la duración del tratamiento, bueno, depende de todo. Lo que ahora, esa parte creo que ya tenemos que ir pensando que la hidroxicloroquina habrá que irla quitando de los tratamientos ya, y porque ya se ha visto con más de un estudio que no ayudan, y que sí que tiene sus tratamientos o sus beneficios de la hidroxicloroquina para otras cosas, y que hay que cuidar el QT seguro, y que hay que tener cuidado porque se han visto arritmias por QT largo en estos pacientes, pero que yo creo que ahora, a día de hoy, yo no recomendaría iniciarla si no hay ningún estudio anterior que nos diga que es beneficioso, y más bien ahora se está viendo que no tiene ningún beneficio. Efectivamente, ni para profilaxis, eso también hay que Sí, aclararlo no, muy y bien, para ¿verdad? profilaxis mucho Para menos. profilaxis muchísimo menos. Bueno, preguntan también, ¿la miodarona en pacientes con arritmias por COVID está contraindicada? Bueno, no Es entiendo que yo si me quieren, perdón, no entiendo si me quieren preguntar si la arritmia desencadena, está desencadenada por COVID, o me quieren preguntar en los pacientes que tienen arritmias y COVID positivos, que coexisten. Yo creo que eso es lo que me están queriendo preguntar, entiendo yo. ¿Sí? ¿Eh? Que se está bueno, contraindicando. mm, arritmia por sí, por el COVID, no hay. Lo que pudiera pasar es que el COVID produzca una miocarditis con disfunción ventricular y que eso genere una arritmia, eso puede ser. O que, eso principalmente. Y en pacientes que ya tengan arritmias cardíacas y tengan COVID y que tengan tratamiento con amiodarona, pues no habría contraindicación. Lo único es que la amiodarona también es otra que prolonga el QT, pero eso, igual que cualquier paciente que lleve amiodarona, hay que vigilar el QT. ¿Sí? Mm. Pero Me bueno, preguntan, ¿el COVID puede ocasionar infarto del miocardio? Bueno, lo has dicho claramente, ¿verdad? Sí. el COVID, se ha visto algunos casos de infarto de miocardio con elevación del CT por oclusión de la arteria que pudieran estar relacionados con el COVID, pero principalmente lo principal que produce son daños miocárdicos o infartos tipo 2 que no implican una oclusión de una arteria coronaria, sino que más bien un desbalance en la demanda y oferta de oxígeno del corazón. Y eso produce un daño en el corazón, una injuria en el corazón que eleva unas troponinas, que es un tipo de infarto. En la nueva definición de infarto de miocardio está explicado qué es ese tipo de infarto, pero que no implica una oclusión de la arteria, aunque sí que hay casos reportados de infarto de miocardio con elevación del ST o por una oclusión de una arteria coronaria, y en pacientes con COVID también puede Ujú. ser. Aquí me preguntan, tengo algunas preguntas que se pueden relacionar, vamos a tratar de asociarlas. Dice, ¿cuál es la valoración de las troponinas y del ProBNP en los pacientes con COVID? Bueno, pues el ProBNP nos puede ayudar primero en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca si sospechamos un cuadro de una miocarditis, o simplemente como un valor pronóstico, como
sí, un valor pronóstico un ProBNP elevado le infiere un peor pronóstico a un paciente. Y en cuanto a la troponina, es más o menos igual. Los pacientes que tienen una troponina elevada, indistintamente de la causa que lleve esta troponina, si es por un shock, si es por insuficiencia respiratoria, si es por un ataque arritmia o si es por un síndrome de Takotsubo, no importa la causa, esa elevación de troponina le infiere un peor pronóstico. Una pregunta muy interesante aquí. Me preguntan, ¿los anticoagulantes directos se pueden usar en pacientes COVID? ¿Sí? O sea, estamos hablando de los anticoagulantes, bueno, para que nos entiendan las personas que los nuevos anticoagulantes, ¿verdad? Como el Pradaxa, como el Eliquis, el Xarelto, que hay en El Salvador hay Xarelto, ¿verdad? Me preguntan, ¿los anticoagulantes directos se pueden usar en pacientes COVID? ¿Y es válido aún el uso de heparina sódica? Bueno, vamos de un extremo al otro. Sí. Los nuevos anticoagulantes, ya habíamos dicho esto en otro webinar previo, durante el ingreso se prefiere heparinas. Siempre en un paciente ingresado se prefiere heparinas y no un anticoagulante oral, porque la heparina tiene una vida media más corta y es más fácil de controlar. Pero ambulatoriamente se podrían dejar. También se habló antes de la contraindicación con el Caletra de los nuevos anticoagulantes, pero bueno, ahora el Caletra tampoco se dará y como ya hemos dicho, esto es para los pacientes ingresados, siempre heparina, heparina sódica o heparina de bajo peso molecular. Al final, si no hay heparina de bajo peso molecular, pues heparina sódica. Pero no es que esté, pero supongo yo que aquí me dicen que, como dice, ¿es válido el uso de heparina sódica? O sea, válido es, pero no es que esté sobre la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí, por lo menos, en España, la heparina sódica la usamos muy poco, realmente. Se ha dejado de utilizar porque la heparina de bajo peso molecular es más fácil de administrar. Tiene dosis fijas y el tratamiento de anticoagulación es mucho más sencillo. Aunque siempre hay casos en los que se sigue usando la heparina sódica para anticoagular. Y yo creo que sería igual de válido si se controla la heparina sódica en un rango que es más complicado, pero sería igual de válido. Tal vez el único inciso que haría yo con respecto a la heparina sódica es que como hay que estar haciendo controles más frecuentes, o sea, pues el riesgo de contagio para la enfermera, ¿verdad? es mayor. Eso sí está claro. Si hay que estar entrando a sacar analíticas cada 4 horas o cada 6 horas para ir viendo el TTPA, pues sí que infiere más riesgo. Válido es. Ahora, si se puede evitar, mejor. Mejor, ¿verdad? Pues muy bien, pues yo creo que hemos terminado, ¿verdad? Ya tenemos 1 hora y cuarto, ¿verdad? Pues muchas gracias, Gil, doctor Bonet, por tu valiosa colaboración, ¿verdad? Gil Bonet también es miembro del grupo Salvamed, ¿sí? Pues muchas gracias, Gil. Bueno, nada. Esperaremos hacer la siguiente para continuar otros temas de esto. Muy bien. Pues bueno, queridos amigos, compatriotas y compañeros, ¿verdad? Pues les animo nuevamente a revisar las fuentes de la información que les llega a sus medios, ¿verdad? Por medio de internet, por medio de la televisión o la radio, ¿sí? Invitarles nada más para este próximo viernes. Tenemos a 2 compañeras que son miembros de la sociedad del Consejo Europeo de la Resucitación y nos van a hablar acerca de la RCP, ¿verdad? Tanto de la AJA como de la American Heart Association como del Consejo Europeo de Resucitación y de los principales cambios en tiempos de COVID, ¿verdad? Entonces los esperamos este próximo viernes. Y el sábado por la tarde también tendremos otro webinar a cargo de enfermería, sí, de enfermería. Estarán con nosotros un enfermero de urgencias y una enfermera de atención primaria que nos comentarán un poco acerca de las funciones que tiene enfermería en tiempos de pandemia. Pues no me queda más que agradecerles por su atención
y que Dios los bendiga a todos y que bendiga a El Salvador. Hasta la próxima.